La esperanza no es una cosa que nosotros sintamos, que no es un simple sentimiento, una emoción. La esperanza es algo sobre lo cual tú y yo tenemos forma de actuar, tenemos manera de construirla y de fortalecerla. Vivimos en un mundo donde las personas en buena fe nos dicen que tengas un año muy feliz, que tu matrimonio sea espectacular, que ese viaje sea de lo mejor y muy disfrutado. Te va a ir muy bien en tu diagnóstico y te van a curar de esta enfermedad. Ese trabajo que estás empezando va a ser lo último y vas a tener todo lo que necesitas, va a ser de una gran satisfacción. Eso es muy lindo. Pero te debo decir, te debo recordar que la vida tiene un elemento que se llama incertidumbre. Y la incertidumbre es lo normal. Nunca sabemos exactamente cuál es el desenlace. Y por eso se necesita fe y esperanza. Y vamos a centrarnos por un momento en pensar que un elemento de la esperanza es el optimismo. Optimismo es espero que haya resultados óptimos. Lo contrario sería pesimismo. Y es, no, es inútil, esto es bobada, la enfermedad no se va a curar o nos va a ir muy mal, está, qué sé yo. Vienen 30 o 50 razones por las cuales los resultados no van a ser buenos. Pues bien, si vamos a elegir necesitamos estar del lado del optimismo, porque está demostrado que el optimismo va de la mano con la esperanza. Hay algo que alguna vez, y voy a leer esta parte que me parece muy importante, la decía Norman Cousins, un periodista que además fue miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un personaje muy interesante. Decía, la capacidad de experimentar esperanza es el hecho más significativo de la vida. Le provee a los seres humanos con un sentido de destino y la energía para empezar el camino. Y yo debo agregar, o para continuar el camino. Porque la esperanza nos ayuda a continuar. Pero hay otra frase muy bonita y muy potente del doctor Richard Snyder, quien era profesor de psicología clínica de la Universidad de Kansas. Él ya falleció, un hombre muy, muy interesante, un hombre que su vida fue marcada por un dolor que le apareció en la espalda y el pecho durante los últimos 15 años de su vida. Y él parece ser que esto lo sesgó, lo invitó a trabajar sobre el tema de la esperanza y a hacer investigación. Nunca le pudieron diagnosticar qué era lo que tenía, por ende no se lo pudieron tratar, a veces era intolerable el dolor, pero él caminó sus últimos años de una manera supremamente productiva a pesar del dolor y de la enfermedad. Entonces él decía, las personas que tienen esperanza logran más y son física y psicológicamente más saludables que aquellos que tienen poca esperanza. ¡Wow! Entonces estamos hablando aquí de algo que es demasiado potente y que tú y yo no podemos dejar como algo, es bueno, sí, ojalá tengamos esperanza. No, la esperanza la podemos fortalecer. Entonces aclaremos varias cosas. Primero, la esperanza es mucho más que un sentimiento positivo y feliz. Es un mecanismo de supervivencia sin el cual es muy difícil, si no imposible, triunfar en la vida. Entonces, este es un proceso activo, es un proceso aprendido. De hecho, hay estudios, algunos de ellos del doctor Snyder, que demostraba que la esperanza la empezamos a aprender aproximadamente desde los 2 años de edad y es aprendida con el ejemplo. Mira todo lo que esto implica. Eso significa que papás, mamás, personas que estamos criando, que estén criando niños, nuestro ejemplo, la manera como hablamos ante las situaciones, como hablamos ante lo que está sucediendo en el mundo, lo que le sucedió a la tía, lo que le sucedió al hermanito, lo que pasó en una noticia de algún país. Todas las respuestas nuestras están nutriendo en una persona la capacidad de ser un ser humano que vive con esperanza o sin esperanza. Y cuando no hay esperanza, las personas nos damos por vencidas. De hecho, el hueco que queda cuando la esperanza se va, normalmente lo llena la depresión. Imagínate tú. Entonces la esperanza pues no es algo así como, digamos, cosmético. No, esto es de profundidad. Ahora, tengamos en cuenta varias cosas. Volvamos al punto. Y entonces, ¿qué tiene de malo que le deseen a uno buenos resultados?
No, eso no tiene nada de malo. Mientras tú y yo entendamos que los resultados no tienen que ser tan perfectos como esperábamos, según nuestro gusto, sino según lo que la vida tiene para nosotros. Porque la vida te va a estar lanzando de vez en cuando unas curvas que tú dices, pero ¿qué pasó y de dónde apareció esto? Pero es que en este planeta no vinimos solamente a disfrutar placer, gozo, alegría, felicidad. A este planeta vinimos a aprender a fortalecer nuestro carácter y por ende es parte esencial y normal en la vida resolver dificultades. Lo normal entonces es que uno dice, aparece una dificultad, se arruinó mi viaje. No, era parte del paseo. De hecho, mira que los realities, esos programas donde ponen a una cantidad de personas a convivir o en una isla o en algún sitio, no los muestran solamente festejando. Los muestran abordando problemas, dificultades, unos desafíos físicos que uno dice, ¿cómo hacen? Es que están resolviendo desafíos. La vida es como un reality show. Estamos continuamente resolviendo dificultades. Y la alegría viene no solamente de que todo está bien, sino de que conquistamos un nuevo horizonte. Logramos salvar un obstáculo. La satisfacción se da cuando nos dimos cuenta que éramos más grandes que las circunstancias. Cuando tú y yo somos más grandes que la enfermedad, más grandes que la muerte, más grandes que el odio, más grandes que el resentimiento. Cuando tú y yo vamos por encima de todo eso y vencemos. Entonces la esperanza se convierte en una cosa demasiado importante. Pero la esperanza tiene 3 elementos a tener en cuenta. Esos 3 elementos para poderla construir son, primero, debe haber algo que está sucediendo. Puede ser un proceso de enfermedad. Y obviamente ese proceso, el proceso de enfermedad, o que estoy sin empleo y que quiero conseguir un empleo, o establecer mi pequeña empresa, o tener alguna iniciativa para generar dinero, ese proceso tiene una meta. En la enfermedad es sanarme o aprender a manejar mi vida con la enfermedad. Ejemplo, una persona con una diabetes insulinodependiente tipo 1 que va a tener que estar inyectándose insulina toda su vida. Eso no es como que me voy a curar, es cómo lo voy a gerenciar, cómo voy a gestionar mi vida alrededor de la enfermedad. ¿Cómo voy a gestionar mi vida después de una pérdida de una función? El que se queda ciego, el que pierde el oído, el que pierde una extremidad. O la persona que pierde a un ser querido, ¿cómo continúa con la vida? Entonces, todo proceso, así sea positivo o un proceso que incluya dolor, tiene una meta guardada. Otra cosa que puede ser es, no me está pasando nada malo en este momento. Lo que quiero es conseguir una casa propia. Bueno, ahí hay una meta. La idea es cómo abordamos ese desenlace que queremos con la claridad de que vamos a necesitar 2 cosas más. Primero, te repito para que vamos quedando claros. Hay un proceso y hay una meta. Vamos a juntarlos en un solo punto. Una meta, un propósito. Segundo, debe haber unos caminos para llegar allá. Aquí es donde la mayoría nos quedamos, pero es que no veo por dónde meterme. Espera. Al principio es normal que tengamos confusión porque a veces donde lo que estamos enfrentando no lo conocíamos. Esto no era parte de nuestro repertorio. Yo en esto no tengo idea de cómo lo voy a manejar. Pero viene la otra parte y es que el camino está en algún momento, en algún sitio. La información está en algún sitio. Hay una cosa que la gente dice, todo ser humano tiene todas las respuestas dentro de sí. Eso es muy bonito, pero no es tanto. A veces la respuesta está en otra persona y hay que ir a preguntarle. A veces la respuesta está en la reflexión interior. A veces la respuesta se consigue a través de la oración, de la meditación. Así que las respuestas no necesariamente brotan así espontáneamente como el agua cuando hierve. Esto es un proceso deliberado. Y hay caminos que solo salen después de que tú y yo nos rendimos ante la vida y decimos, no sé qué hacer, Señor, ayúdame. Para mí como creyente, un generador de esperanza poderoso es saber que los caminos que yo no encuentro, Dios me va a ayudar a encontrarlos. Y eso
fortalece mi esperanza. Entonces, primero hay una meta a conseguir y segundo, unos caminos. Hay un dicho en Estados Unidos que dice, where there is a will, there is a way. Donde hay una voluntad, se encuentra un camino. Si tienes voluntad, hay un camino, pero también funciona al revés. Y es cuando logras ver un camino, aumenta tu voluntad. Es decir, es genial porque no solamente si tienes voluntad y determinación vas a encontrar la manera de resolver las cosas, sino que cuando ves un posible camino, se aumenta la esperanza, lo cual trae fuerza, determinación para seguir luchando. Y eso es absolutamente maravilloso, porque así todo se va como empieza como a brotar dentro de ti la fuerza. Todo lo que necesitabas para continuar el camino. Y viene un tercer elemento. El tercer elemento es que tú y yo tenemos la fuerza para instigar cambio. Tú y yo tenemos la fuerza guardada, así no la hayamos estrenado todavía, para hacer cambios, para conseguir esos objetivos. Cuando una cosa es demasiado grande, entonces hay dos maneras de verla. En algún momento Albert Einstein decía, hay personas que creen en milagros y hay personas que no creen en milagros. Yo elijo creer en milagros. Eso, a su manera de ver, lo tendría desde su punto de vista. Yo lo siento perfecta y claramente. Yo elijo creer en milagros. Y milagros pueden conseguirse en un momento dado, es abriéndose un camino que no parecía posible. Y así va a suceder en nuestras vidas. Ahora, escúchame bien que esta parte es importante. Tú y yo estamos diseñados para resolver problemas. Nosotros no estamos diseñados solamente para sentarnos en la playa con un martini mientras las olas se oyen en el fondo y el sol nos acaricia la piel. El ser humano está hecho para luchar, está hecho para trabajar, para construir y experimentar una gran satisfacción resolviendo cosas y sacando adelante proyectos. Esa es la realidad. De hecho, personas que no tienen mucho que hacer caen más fácil en el aburrimiento, escúchame bien, y en la depresión. Así que no es que tampoco, ay, qué rico, es maravilloso porque estoy lleno de problemas y de proyectos. No vamos hasta allá. Pero la vida tiene dificultades. Y eso de pensar que todo va a ser perfecto es pensamiento infantil, pensamiento mágico, de que todo va a ser perfecto. La perfección de la vida incluye la imperfección. Y el reto y la dificultad. Entonces esto nos lleva a un siguiente pensamiento que yo quiero que tú y yo consideremos. Va a haber momentos en que tú y yo necesitamos fortalecer nuestra voluntad con pequeños actos de voluntad. Me voy a levantar 5 minutos más temprano y lo voy a hacer 1, 2, 3, 5 veces. Voy a postergar este helado. Tengo deseo de algo y me voy a dar unos minutos para, con esas microprácticas, fortalezcamos nuestra voluntad. Y eso nos va a ayudar fuertemente. Cuando nosotros tenemos algo que es muy importante para nosotros, la fuerza de voluntad se da normal. Cuando uno está enamorado de una carrera, uno no ve la hora de salir a clase en la universidad. Cuando uno tiene un bebé, uno no ve la hora de ir a atenderlo así esté llorando. Es lo normal. Cuando la fuerza de la meta es tan grande, del propósito es tan fuerte, que nos arrastra. Pero hay una cosa, y es que tú y yo tenemos la fuerza que trae los caminos cuando tú y yo caemos en cuenta de posibles senderos para resolver algo. Voy a hacer esto, lo voy a intentar por aquí, lo voy a intentar por este otro lado. Quería entonces llamarte la atención sobre estos elementos y recordarte que definitivamente tú y yo tenemos en la vida un regalo muy grande, y es que tú y yo tú y yo podemos construir nuestra esperanza. Nosotros no solamente podemos construir nuestra esperanza, sino que continuamente estamos construyendo nuestra vida. Así que ya no es cosa de que tú y yo esperemos a ver si de pronto tenemos la esperanza. Existe la esperanza de que esto suceda. No, tú y yo la vamos a construir. Vamos a tener claridad de lo que queremos que suceda, esperamos que suceda. Si no tenemos manera de que suceda, ¿cómo vamos a gestionar nuestra vida para adaptarnos a la nueva realidad? No pude conseguir comprar mi casa propia el año que la quería tener. ¿Cómo me voy a adaptar?
a vivir en ese apartamentito donde un familiar mientras logro llegar allá. Porque de todas maneras debe haber un proceso adaptativo. Entonces hay un proceso de aceptación, hay un proceso de avance, hay un proceso de rebelarse contra lo que no quiero y construir una cosa nueva. La meta. Segundo, vamos a buscar los caminos. Y esos caminos en ocasiones no van a ser evidentes, no van a estar aparentes. Vamos a tener que preguntarle a alguien, y si las respuestas no están a nuestro alrededor, se buscan en el interior. Y en mi caso las busco pidiéndole a Dios. Sí, yo creo en Dios. Y creo que hay una voluntad hermosa de un ser supremo, maravilloso, que tiene un plan lindo para ti y para mí. Y eso me da esperanza. Y de alguna manera me ayuda a ver cuál va a ser la salida. Porque me va a ayudar a encontrar una salida. Y eso me ayuda a fortalecerme internamente porque no estoy solo. ¿Ves? Alguien me decía un día, Luis, ¿y si sucede que Dios no existe? Por el momento entonces estoy sugestionado de que no estoy solo y me hace mucho bien. Pero yo sí creo que existe. Pero además, Él es el que va a ayudarnos a encontrar no solamente los caminos, sino ayudarnos a entender que sí tenemos la fuerza. Tú y yo sí tenemos la fuerza para abordar lo que se venga en nuestro camino, para resolverlo adecuadamente y, en mi caso, de la mano de Dios, nada es imposible. Y cuando algo es totalmente imposible, lo peor que me puede suceder a mí, en mi caso, lo peor sería la muerte. Y para mí la muerte es regresar a Dios. Así que, ¿cuál es el problema finalmente? Alguien dijo una vez, decían los vikingos, hoy es un buen día para morir. Y alguien decía también en algún libro de historia que no hay nada más formidable que un guerrero que no teme morir. Yo te invito a que seamos ese tipo de guerreros de la vida, que no tememos morir. Y estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos a favor de las personas que amamos, a favor de verdaderas causas que valgan la pena nuestro esfuerzo. Y si al final, pues igualmente todos nos vamos a morir, que moramos con esa sensación de satisfacción. Y mientras ese tiempo llega, nos quedan unos minutos, horas, quizá meses, años, para que tengamos la satisfacción de resolver lo que se vaya presentando en nuestro camino. Porque tú y yo podemos ser creadores de esperanza. Te mando un abrazo grande y espero que esto te deje pensar. Hasta la próxima.